Tenemos a nuestro primer invitado y tenemos imágenes también de cómo llegó al Poder Judicial el señor Martín Vizcarra. Nuestro primer invitado es alguien que no necesita mayor presentación, el doctor Fernán Altuve Febres, abogado, catedrático, opinante, particular, analista político. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal, Fabricio? Muchas gracias por Dios la le invitación. bendiga. Igualmente. A ver, ¿va a ir a prisión, cree usted, el señor? Pues yo hace mucho tiempo que ya no hago pronósticos con el Es Poder más, no es Judicial. muy bueno, me dicen, hacer pronósticos desde el tema judicial. No, en el Poder Judicial, con el Poder Judicial peruano hacer pronósticos es absoluta y totalmente arriesgado, porque no se sabe por dónde van a salir. Esta decisión debió venir hace mucho tiempo y parece que la han ido demorando. Alguien malévolo, que no soy yo, podría pensar que estaban dando oportunidad a ver cómo los números, las encuestas o la situación electoral podía favorecer o no favorecer, y como la situación se ha complicado, pues ya podría ser más útil preso que como candidato, ¿no? Entonces, hay siempre la sospecha de que hay algún tipo de ojo o medición política en algunas decisiones judiciales. No sé si, creo que fue el doctor Gertzi, me rectifico, no fue el doctor Abanto el que decía que él hasta hace poco pensaba que, bueno, sí, pues le iban a dar libertad al señor Martín Vizcarra por cómo se manejan las cosas dentro del Poder Judicial, etcétera, incluso las influencias, incluso políticas que debería seguir teniendo el señor, pero con la decisión de suspender, digamos, a la señora Patricia Benavides 24 meses a mano de un juez que apareció por ahí llamado Segismundo López, con todo un pasado de IDL, hermano de condenados a terrorismo, él mismo liberando terroristas en el pasado, etcétera. Él dice, me da la impresión de que el Poder Judicial ya no va a cometer otro error o otro fiasco como el que sería dejar libre a Martín Vizcarra. Quizás se podría equilibrar la cancha y podría darse la posibilidad de verlo 6 meses en prisión. ¿Usted qué piensa de eso? Que yo no considero que sea el concepto de equilibrar la cancha. El concepto que se usa en el mundo caviar es usar hasta no necesitar. Y una vez no necesitado, descartarlo a que sea utilizado. ¿Qué ocurre? Todos aquellos que han sido los promotores, difusores, aliados del poder caviar desde hace 25 años, una vez que han perdido su utilidad política, han sido descartados por el poder caviar. Son lanzados porque ya no les sirve. Entonces tenemos el caso del señor Toledo, que fue el presidente más caviar o pro caviar de la historia del Perú, y miren dónde está, porque ya no sirve, ya fue descartado. Lo mismo es el señor Ollanta Humala, que ya fue descartado, que ya no sirve. El señor Vizcarra tenía dos elementos de utilidad. Una posible candidatura que podía permitir la plataforma de llevar alguna cantidad de congresistas caviares o pro caviares o filo caviares, como les quieran llamar, y entonces eso le daba un valor. O caviaroides. O caviaroides, ¿no? Caviarones, de todo. Entonces, eso tenía una utilidad. Parece que esa puerta se ha ido cerrando por las normas electorales y eso le quita un valor. Y el otro valor que tenía es que él tenía una junta de justicia lagarta y eso le daba un poder. La sustitución en la gran mayoría por renovación de esos miembros que podrían estar inclinados hacia él ha puesto a este señor fuera del poder en cuanto al plano judicial. Entonces, los dos elementos que a él le daban, digamos, una situación favorable para el poder caviar, ya han dejado de existir o se están menguando. Y eso hace que su situación de utilidad para ese poder sea ya menor. Entonces viene el descarte, ¿no? O pueden lanzarlo a los leones, como han hecho, por ejemplo, con el señor Urresti, que fue un ministro que atacó muchísimo a la derecha, que sirvió, no creo que conscientemente, tal vez equivocadamente, a los caviares y ahora está pagando prisión, porque así son ellos. El que sirve al caviaraje siempre termina desgraciado. O sea, cualquier político inteligente que ve los 25 años de lo que ha pasado con los que han sido los que han liderado el apoyo a los caviares, debería darse cuenta de que el fin es el descarte. A ver, quiero seguir conversando del tema coyuntural del día a día, pero me hace usted... Está hablando de algo que me obliga a hacerle la pregunta. A ver,
¿Utilidad a qué poder? ¿Utilidad a quién? A ver, si quitamos la nube y ponemos rostros o nombres, ¿a quién A no ver. le es útil ya A ver, Martín a ver, Vizcarra? a ver, a ver. Porque detrás de esto tiene que haber un cerebro o cerebros que están pensando. me No, imagino. es que no hay uno, hay muchos, y hay muchos centros de poder. O sea, hay que definir quién es el que gobierna o tiene el poder real en el Perú. ¿El poder real lo tienen los partidos políticos? No. Tienen una parte de poder en el Parlamento, pero no tienen un poder real. La presidenta o los presidentes del Perú han tenido poder real, han tenido privilegios, han podido nombrar cosas, han podido sacar algunas ventajillas en algunas cosas, pero poder real. Ellos han servido a poderes reales, a poderes e intereses que no son visibles. Y lo aclaro con una cosa muy precisa. Aquí se ha metido preso a prácticamente todos los presidentes, ¿no es cierto? Y yo digo, los presidentes, si han hecho algo malo o no, no los condeno, simplemente planteo lo que ha ocurrido. Si ellos han hecho cosas malas, ¿las han hecho solos? ¿No tenían ministros que ejecutaban? ¿O eran ellos los presidentes los que lo hacían todo y los ministros no hicieron nada? Pero ningún ministro está preso. Los que han ido presos son los presidentes, cuando la Constitución es muy clara. Quien asume la responsabilidad política, administrativa y penal de los actos del presidente son los ministros, pero los que están presos son los presidentes y los ministros ni uno. Pero no solamente es eso. El siguiente paso es el más importante. Para que haya un corrompido tiene que haber un corruptor. ¿Cuántos corruptores están presos? 0. Están los presidentes corrompidos, ni siquiera sus ministros, que son los ejecutores. ¿Está usted hablando de las empresas que corrompieron No presidentes? solamente las empresas. Los gerentes, los dueños. En el Perú se estableció a partir del año 2001 una confluencia de intereses entre intereses empresariales corruptos e intereses políticos corruptos a través de las ONGs. Y esa red, esa malla, esa net, esa telaraña de intereses entre intereses económicos corruptos e intereses políticos corruptos, no a través de los partidos, porque los partidos ya no son útiles. Lo que son útiles son ONGs que reciben dinero de afuera, que no le dan cuenta a nadie y sostienen una red política que se beneficia con contrataciones de consultorías. Chupa dinero del Estado. Entonces, esos funcionarios dan los privilegios a los empresarios que se privilegian. Y cuando se descubre el gran escándalo, le echan la culpa al presidente. El ministro no cae, el corruptor no cae, el consultor, porque ustedes me van a decir esos megacontratos y esos megafavoritismos tienen consultores, tienen informes, nunca caen. Esa gente todo es encubierta. Y lanzan a los leones al que favoreció desde el poder. Es una organización perfecta. Pero la flecha cae sobre algunos nombres, algunos rostros. En el organigrama. Bueno, a ver, yo no he hecho. ¿O es preferible no mencionar nombres? Yo no he hecho el organigrama porque es inmenso. Pero en cada caso pueden llegar a ver quiénes han favorecido, quiénes son los que. A ver, si el señor Toledo ha recibido dineros, ¿quiénes dieron el dinero? ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué los corruptores no están presos? ¿No es cierto? ¿Quiénes son los aliados? ¿Quiénes se callan y no hablan de esos corruptores? Porque también en la prensa hay colaboradores necesarios que hablan del presidente, pero no hablan del ministro. Hablan de la maldad del gran político que gobernó y que es un miserable y le caen con todo. Ahora Toledo es lo peor de todo. ¿Y los ministros de Toledo? ¿Cuántos ministros tuvo Toledo? Un montón. Ya, y ninguno pidió nada. Ninguno firmó nada. Lo mismo con Ollantumala. Y lo mismo con Ollantumala. Con el propio Vizcarra también lo mismo. Y el señor Castillo. Y el señor Vizcarra. Entonces, aquí hay una organización que juega debajo. Bueno, con Castillo está presa la señora Betsy Chávez y Willy Huerta, que ahorita. Bueno, vamos a ver. Pero lo que yo digo es, todo el que sirve al caviaraje, ¿no es cierto?, termina como político creyendo que está haciendo un gran negocio y va a terminar en la prisión. Porque ya cuando no lo necesitan, para tapar, para encubrir, como los pulpos, para lanzar la tinta y encubrir la fuga,
lanzan la cabeza más grande, aunque no necesariamente es la cabeza con más responsabilidad. Claro. Ahora, da la impresión de que sí, pues como usted lo ha dicho es así y alrededor de eso hay un sistema que se ha construido, que es muy eficiente. Muy eficiente y no puede ser una sola persona, porque muchas veces nosotros estamos diciendo, fulano, mengano, perencejo. No, esta es una red de intereses muchísimo más grande. ¿Una organización? Es una organización. ¿Criminal? Bueno, si es cómplice Pregunto. de delitos o comete delitos, es una organización criminal. No es posible que vayan presos los corrompidos y no vayan presos los corruptores. Cuando en el extranjero me dicen, ¡ay, qué bien, el Perú, los presidentes van presos, los presidentes van presos! Yo digo, está muy bien, pero esa es una cara de la corrupción. Dime, ¿dónde está el corruptor? El que se ha beneficiado. Porque los corrompidos siempre se llevan la parte más chica de la tajada. Y el que se llevó la parte más grande es el que tiene el dinero para encubrir con jueces, para encubrir con fiscales. Al que le sale a cuenta, pues pagar un coimón porque sabe que va a recibir más. Y lanza a la cara visible. Entonces la gente se queda tranquila porque dice, bueno, a un grandote lanzas a un pez gordo que en el fondo no se comió el pedazo más grande. Pero los verdaderos peces gordos que se comieron el pedazo más grande no los ves. Doctor, voy a dejar de lado el adjetivo criminal, lo voy a poner entre signos de interrogación porque la verdad es una pregunta que uno se hace. Hablemos de organización y me pareció una señal de que esto está muy bien organizado, cómo el señor Segismundo León hizo suspendió a la señora con una investigación, con un documento judicial detallado, con pies de páginas, en cosa de 8 horas. Yo no sé, usted es un abogado conocido, yo no sé si eso se puede hacer, si usted ha visto en su carrera algo así. A ver, yo he visto cosas sorprendentes en el Poder Bueno, Judicial. bueno. He Estoy hablando de las cosas que ocurren pues bien hechas, ¿no? He visto cosas verdaderamente sorprendentes. Lo que puedo decir es, vamos al concepto no de sorpresa, sino de razonabilidad. Ok. ¿Es razonable que algo así ocurra, digamos, en el mundo real? En el Poder Judicial, que se demora meses, por no decir años, para una resolución pequeñita sobre un desalojo, resulta extraño, no razonable, una resolución con una fundamentación de esa magnitud, si no es que se ha hecho en otra parte o se ha traído aquí rápidamente y alguien la ha firmado. O sea, es muy raro. Es muy raro. Ahora, que a lo mejor ese magistrado es un genio, yo no lo sé, no lo conozco, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pues a lo mejor es un genio y se puede hacer esas resoluciones en 8 horas y todo lo demás. A lo mejor lo es. Pero desde el punto de vista de las probabilidades, me cuesta trabajo creer que sea así. Pero bueno, como no lo conozco, no puedo hablar. A ver, bueno, puede ser un genio capacitado por IDL, que liberó a la señora Nancy Gilbonio en su momento, investigado por OCMA por eso, con un hermano acusado de terrorismo, y que además es muy amigo, entiendo, de la señora Yanet Tello, que es una señora pues, progresista, medio feminista, que incluso se ha expresado en esos términos varias veces, etcétera. Parece que era el personaje indicado para hacer algo así. Sí, bueno, a ver, el punto claro es que no lo digo yo, se ha dicho en varias oportunidades. A partir de los años 2000, cuando se acaba con la reforma del Poder Judicial, que era una reforma controlada por el gobierno Fujimori, eso no voy a entrar en esa discusión porque eso es objetivo, se produce una reforma diferente, que es la reforma Caviar. Uh-huh. Y esa reforma Caviar lo que hace es perforar la estructura judicial y fiscal, permitiendo que familiares de personas vinculadas al terrorismo, de personas vinculadas ellos mismos como abogados al terrorismo, empiecen a ingresar al Poder Judicial. Y el Poder Judicial se politiza hacia la izquierda, ¿no? Y eso es una realidad objetiva. A ver, ha habido... A partir de 2001, 2002. A partir de 2001, 2002, y eso es lo que hemos visto. Lo que pasa es que curiosamente, los partidos políticos y las personas que tenían que estar atentas a eso no lo vieron venir. Y entonces hoy día, no quiero decir que el Poder Judicial es un poder político, pero es un contrapoder político. Es decir, actúa contra las decisiones políticas que no le gustan. Que no le gustan no solamente al presidente del Poder Judicial, sino a quién más. No, a ver, como actúa como una red ideológica, no necesita que haya una orden.
Basta que vean una norma que no les gusta porque tiene una posición o un sesgo político, obviamente las normas son emitidas por un órgano político que es el Parlamento, y entonces actúan en consecuencia sin necesidad que nadie les dé una orden, porque ellos ya tienen una formación política. Ha sido un trabajo de años eso, ¿no? Pero muchísimos años. Pero no solamente es un trabajo de años, también es una falta de trabajo de años de aquellos partidos o aquellos grupos políticos o aquellos sectores políticos que vencieron al terrorismo políticamente, que triunfaron y consideraron que ya habían consolidado, mientras que se estaba generando un contrapoder que era evidente todos los días que liberaba personas vinculadas al terrorismo, que vinculaba. Y entonces entraron ahí para liberar a sus aliados, para liberar a sus amigos, para liberar a sus camaradas. Y como la economía iba bien, ¿para qué te haces problema, hermano? Deja que pase, eso no tiene importancia. Y hoy día estamos en este problema. Vamos a seguir hablando y voy a hablarle al doctor Altuve, además que él es un representante del conservadurismo en el Perú. Quiero hablar sobre eso con él, pero antes, mire usted las imágenes, estamos en vivo. Estamos transmitiendo permanentemente lo que está ocurriendo dentro del Poder Judicial, en el caso Vizcarra. Está hablando su abogado hace poco. Doctor, legalmente, ¿usted cómo ve la acusación de corrupción de coimas en el tema de Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua contra Vizcarra? Yo voy a ser muy objetivo. A mí no me gusta hablar de lo que no sé. Y yo no he estudiado el detalle del caso, para decirlo con toda claridad, porque eso de que uno se pone a hablar de cualquier cosa, después dicen que uno es como un perrito de toda boda que se pone a estar en todas partes. Yo no he estudiado el caso, yo no podría hablar en detalle sobre eso, estoy seguro que hay abogados que saben mucho más que yo. Yo tengo una intuición de que hay cosas muy corruptas y no solamente tengo una intuición, yo creo en lo que dijo una periodista que a veces a unas personas amigas mías no les gusta, pero que yo creo que es una profesional muy seria, que es Patricia del Río. Y ella en una conversación privada lo dijo con toda sinceridad. Bueno, se escuchó el audio. Por eso, lo dijo con toda sinceridad. La situación de Martín Vizcarra, por el que ella no tenía una antipatía ni una situación hostil, es mucho peor que la de otros. Y yo creo que Patricia es una persona seria y que no diría eso si no hubiese tenido la información que la hubiera llevado a esa convicción. Y siendo una persona que no puede tener las ideas igual que yo y todo lo demás, pero es una persona seria. Y lo dijo en un audio. O sea, ella llegó a una conclusión hace mucho tiempo. Eso quiere decir que hace mucho tiempo esto se sabía y que han sido las amistades, las fuerzas, los aliados o los amigos de este señor que podrían estar demorando una decisión definitiva que es la que él debería merecer. Ahora, si me preguntan, en el caso A, el caso B, el caso C, no lo conozco en detalle. La información que tengo es que ha habido una cantidad de testigos monumental y que todos dicen lo mismo, que sí hubo responsabilidad y que sí hubo... Desde el conserje del edificio... Todo el mundo. Dice una cosa, etcétera. O sea, lo que Patricia del Río dijo, que las pruebas son abrumadoras, en la audiencia se habría materializado. Es lo que tengo entendido. Ahora, si me dicen a mí, entra al detalle, yo no sería capaz de hacerlo. Obviamente, pero sí recuerda usted lo trágico que fue el gobierno de él para pero por supuesto, nosotros, eso ya es una... Obviamente no lo están juzgando por el tema del gobierno, lo están juzgando por lo que hizo cuando fue gobernador de Moquegua. Por eso, pero no solo como gobernador de Moquegua, deberían juzgarlo, seguramente en algún momento hará, por las barbaridades que hizo como presidente, que también... algunas implican delitos, porque todo lo que está vinculado a la vacunación yo creo que tiene altísima responsabilidad en muertes por negligencia de una manera abrumadora. ¿Por qué podría entenderse como un delito en algún momento? A ver, básicamente él puede decir, yo simplemente me vacuné porque, bueno, que era un placebo, o no sabía que lo que estábamos comprando era una agüita, pues era hierba luisa, qué sé yo. A ver, las medidas no solamente fueron la vacunación. Aquí se tomaron medidas de que uno tenía que salir unos días, los hombres unos días, las mujeres otro, porque había que tener una política sanitaria de género, que lo que generó fue que más gente se contagiara. Eso se llama exposición a personas en peligro. Eso está en el Código Penal. Uno no puede exponer a los ciudadanos al peligro y al riesgo. Entonces, aquí se han tomado medidas que han llevado a ciudadanos, en vez de estar más cuidados, a estar más expuestos a la enfermedad. Aquí no se han tomado por omisión medidas como
fomentar o liberalizar el oxígeno, protegiendo o manteniendo monopolios. O sea, son medidas que un gobierno tenía que tomar y no las tomó. Y eso ha repercutido en una incidencia de muertes más alta que en cualquier otro lugar. Sí. Entonces, por favor, ahí hay decisiones que tienen efectos mortales, malas decisiones. Doctor, el tema Patricia Benavides, ¿cómo lo ha visto usted? Desde abogado, desde el medio, como jurista. A ver, yo quiero ser totalmente objetivo. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia tiene competencias para proceder a la restitución de la señora Benavides en su calidad de fiscal suprema y tiene las competencias para inducir e invitar a la Junta de Fiscales para que tome la decisión de restituirla. Yo creo que la resolución ha sido confusa, porque ha pasado de la restitución a la condición de fiscal supremo a la restitución de fiscal de la nación, que eso es una competencia de la Junta de Fiscales. ¿Usted cree que se debieron quedar en simplemente reponerla como juez? No, fiscal yo creo suprema? que debieron reponerla como fiscal suprema y apercibir a los fiscales supremos de que la elección que ellos habían hecho fue bajo un supuesto falso, porque esta señora le eligieron porque ella no estaba, pero su derecho ha sido restituido. Por lo tanto, la nueva elección tiene que decaer, pero los que tienen